Torre de Londres. 19 de mayo de 1536. Son las 8 de la mañana y la luz del verano temprano cae sobre un patíbulo de madera levantado en Tower Green. Hay poca gente, apenas unas decenas de testigos, pero el silencio pesa más que cualquier multitud. Una mujer camina hacia el cadalso, viste un vestido gris de damasco bordado con armiño. Está serena. Los testigos la describirán después como antinaturalmente tranquila, como si ya hubiera cruzado alguna frontera invisible entre este mundo y lo que viene después. Sus ojos buscan algo. Buscan al verdugo y no lo encuentran. El hombre está escondido entre la multitud. Es un espadachín profesional traído específicamente desde Calais, porque la espada se considera más misericordiosa y más honorable que el hacha. Ella no lo sabe aún. Lo que sí sabe es el tamaño de su propio cuello. Los testigos recuerdan que se llevó la mano a la garganta varias veces, repitiendo en voz baja, «Tengo un cuello pequeño». Entonces habla. De pie ante el patíbulo, con la voz clara, pronuncia las siguientes palabras. «Ruego a Dios que salve al rey y le conceda un largo reinado sobre ustedes, pues jamás hubo príncipe más gentil ni más misericordioso. Y para conmigo, fue siempre un buen, gentil y soberano Señor». Está alabando públicamente al hombre que ordenó su muerte. Un instante, el filo de una espada que nadie vio llegar. Y después, el silencio. Su cuerpo es colocado dentro de un cofre de flechas. Nadie preparó un ataúd. Su tumba en la capilla de San Pedro ad Víncula quedará sin nombre durante 300 años. Pero esta mujer tuvo una hija, y el anuncio de nacimiento de esa hija, impreso con anticipación, tenía un espacio en blanco reservado para la palabra príncipe. Alguien añadió las letras LS a mano, después del parto, para que dijera princesa. Rebobinemos 9 años. Enrique VIII tiene 26 años. El embajador veneciano lo describe como el soberano más apuesto que he contemplado jamás. Mide 1,88 m. Tiene el cabello dorado. Habla 5 idiomas, compone música, participa en justas, baila mejor que cualquier cortesano. El Papa León X acaba de nombrarlo Fidei Defensor, defensor de la fe, por escribir 30,000 palabras defendiendo a la Iglesia Católica contra Martín Lutero. ¿Cómo llega un hombre al que el propio Papa llamó el mayor campeón de la cristiandad a ejecutar a una reina en nombre de una iglesia que él mismo inventó? La respuesta empieza con una mujer que dijo que no. Para entender cómo la reina más célebre de Inglaterra terminó en un cofre de flechas sin ataúd, tenemos que entender al hombre que la puso ahí. No al hombre en que se convirtió, al hombre que nació para ser, y al hombre que casi no fue. Enrique nació el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Greenwich, pero no nació para ser rey. Fue educado para la iglesia, no para el trono. Su hermano mayor, Arturo, era el heredero, el primogénito, el que llevaba el peso de la dinastía Tudor sobre los hombros. Enrique era el repuesto, el segundo hijo, el plan B. El 2 de abril de 1502, a las 3 de la tarde, todo cambió. Arturo murió en el castillo de Ludlow, 5 meses después de su boda con Catalina de Aragón. Tenía 15 años. Enrique tenía 10. Lo sacaron de sus lecciones de latín para darle la noticia. Su padre, Enrique VII, un hombre famoso por su frialdad calculadora, lloró abiertamente frente a sus cortesanos. Una dinastía entera descansaba ahora sobre un niño. El 11 de junio de 1509, Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón. Él tenía 17 años, ella 23. Todas las cortes europeas comentaban su brillantez, atlético, musical, políglota, magnético. Su composición Pastime with Good Company sobrevive hasta hoy. Erasmo de Rotterdam lo llamó excepcional. Estos no eran halagos vacíos, están documentados. Y entonces empezó la tragedia. No una tragedia de batallas o conspiraciones, sino algo mucho más silencioso y mucho más cruel. En 1510, Catalina dio a luz una niña muerta. En enero de 1511 nació un hijo, el príncipe Enrique. El reino entero celebró. Murió 52 días después, el 22 de febrero. En 1513, otro hijo, muerto al nacer. En 1514, otro hijo, muerto al nacer.
En febrero de 1516 nació María. Sobrevivió. Era una niña. En 1518, otra hija, muerta al nacer. 6 embarazos en aproximadamente 8 años. Una sola criatura con vida, una hija. En la Inglaterra Tudor, una hija no podía heredar el trono, o más exactamente, no podía heredarlo con seguridad. No podía comandar ejércitos, no podía poner fin a la incertidumbre dinástica que había provocado 50 años de guerra civil, las guerras de las rosas, antes de que el padre de Enrique tomara el poder por la fuerza. La necesidad de un hijo varón no era vanidad irracional, era supervivencia. En 1521, Enrique estaba en la cima del mundo. Defensor de la fe, campeón de Roma. Su cintura medía 81 centímetros. Podía superar a caballo y en las justas a cualquier hombre de su corte. Pero detrás de los torneos y los banquetes, había 6 tumbas diminutas y una sola hija. Para 1527, Enrique tenía un título que el Papa le había otorgado, un matrimonio que el Papa había bendecido y una reina que, sin culpa alguna, no le había dado más que 6 sepulturas y una niña. Entonces, llegó a la corte una mujer que cambiaría el curso de la historia, negándose a hacer la única cosa que él le pedía. No era quien muchos imaginan. No era una villana de cuento con 6 dedos en una mano. Esa historia fue inventada por un propagandista hostil 50 años después de su muerte. Ana Bolena fue educada en Francia. Hablaba francés con fluidez. Era intelectualmente brillante, sofisticada, audaz. Las descripciones de la época no enfatizan una belleza clásica, sino algo más difícil de ignorar. Unos grandes ojos oscuros, un ingenio afilado, una elegancia que llenaba cualquier habitación. Tenía probablemente 25 o 26 años cuando Enrique comenzó a perseguirla, y tenía un ejemplo muy claro de lo que no quería hacer. Su hermana María Bolena ya había sido amante de Enrique. María no ganó nada, ni título, ni seguridad, ni poder duradero. Ana observó y sacó la conclusión obvia: ella no sería María. Durante aproximadamente 6 años, Ana Bolena se negó sistemáticamente a convertirse en amante del rey. Insistió en el matrimonio. Era posiblemente la única persona en toda Inglaterra que se atrevía a decirle que no al rey, y a mantener ese no durante media década. Las cartas de amor que Enrique le escribió lo dicen todo. En una de ellas, el rey de Inglaterra escribe: «Os suplico ahora con todo mi corazón, que me hagáis saber definitivamente vuestro pensamiento entero sobre el amor entre nosotros dos, porque la necesidad me obliga a importunaros pidiendo respuesta, habiendo sido herido ya hace más de un año por la flecha del amor, y sin saber aún si lograré hallar un lugar en vuestro corazón y afecto, punto que ciertamente me ha impedido durante algún tiempo llamaros mi amante, para que no fuera en vuestro desagrado». El rey de Inglaterra admite explícitamente que no puede llamar a esta mujer su amante porque ella no se lo permite. Enrique escribió 17 cartas de amor a Ana entre aproximadamente 1527 y 1528. 17 cartas del monarca más poderoso de Europa a una mujer que le decía que no. Y aquí viene un detalle que parece inventado, pero es absolutamente real. Las 17 cartas se conservan hoy en la Biblioteca Vaticana, en Roma. Nadie sabe exactamente cómo llegaron ahí. El Papa, la misma institución que Enrique destruyó, ha guardado el registro privado de su obsesión durante 500 años. Pero Ana no estaba esperando a ser rescatada. Colocaba activamente libros y panfletos protestantes en el camino de lectura de Enrique. Promovió a reformadores a posiciones de influencia, incluyendo a Thomas Cranmer y Hugh Latimer. Usó la obsesión de Enrique como un vehículo para un cambio religioso genuino. Para 1527, Enrique había tomado su decisión. El matrimonio con Catalina era ilegal desde el principio. Levítico 20:21 prohíbe casarse con la viuda de un hermano. No importaba que hubiera obtenido una dispensa papal para hacer exactamente eso 18 años antes. Instruyó al cardenal Wolsey: «Ve a Roma, consígueme la anulación». Enrique tenía su petición. Wolsey tenía sus instrucciones. Todo lo que se interponía entre Enrique VIII y Ana Bolena era el Papa de Roma. Y el Papa, como se descubriría muy pronto, acababa de desarrollar un problema muy serio. Clemente VII estaba atrapado entre 2 fuerzas irresistibles. Catalina de Aragón era tía del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano.
el gobernante más poderoso de Europa, cuyos ejércitos ocupaban vastas extensiones de Italia. Conceder la anulación de Enrique significaba humillar a Carlos. Rechazarla abiertamente significaba perder la lealtad de Inglaterra. Su solución, retrasar indefinidamente y esperar que el problema se resolviera solo. Pero el 6 de mayo de 1527, el problema no se resolvió. Explotó. Las tropas de Carlos V cruzaron las murallas de Roma. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Muchos de esos soldados eran mercenarios alemanes luteranos. Los testigos presenciales los recuerdan gritando «¡Lutero! ¡Lutero!», mientras invadían la ciudad del Papa. Clemente VII huyó por el Paseto di Borgo, un pasadizo secreto subterráneo que conecta el Vaticano con el castillo de Sant'Angelo, disfrazado. Llegó a la fortaleza, pero era esencialmente un prisionero. Afuera, su ciudad ardía. Las cifras son devastadoras. Entre 6.000 y 20.000 romanos fueron asesinados. La población de la ciudad se desplomó de aproximadamente 55.000 habitantes a menos de 10.000. Iglesias fueron profanadas. Monjas fueron violadas. Cardenales fueron arrastrados por las calles y puestos a precio de rescate. Y en Londres, Enrique VIII le pide a su ministro principal que presente una petición formal a este hombre, atrapado en un castillo mientras su ciudad arde, para anular un matrimonio. Hay una ironía más profunda aún, y merece que nos detengamos en ella. Los soldados luteranos que atacaron la ciudad del Papa mantuvieron involuntariamente a Inglaterra como país católico durante 6 años más. Al paralizar a Clemente, garantizaron que el enfoque convencional de Enrique fracasara por completo, y que cuando la ruptura finalmente llegara, fuera total. Catalina, mientras tanto, no se rendía. Ante la corte eclesiástica reunida para juzgar la validez de su matrimonio, se dirigió directamente a Enrique con estas palabras: «Estos 20 años o más he sido vuestra verdadera esposa, y por mí habéis tenido varios hijos, aunque ha placido a Dios llamarlos de este mundo, lo cual no ha sido por falta mía. Tomo a Dios por mi juez, fui una verdadera doncella, y si esto es verdad o no, lo dejo a vuestra conciencia». No suplicó, no lloró. Presentó su caso directamente al hombre que intentaba borrarla de la historia y colocó el peso moral sobre sus hombros. La anulación se arrastraba sin resolución, y entonces cayó Wolsey. En octubre de 1529, fue destituido tras fracasar en conseguir lo que Enrique quería. Enfrentó 44 cargos de traición. En noviembre de 1530, murió en la abadía de Leicester, camino a Londres y a una ejecución casi segura. Sus últimas palabras, dichas a Sir William Kingston mientras agonizaba, con su ayuda de cámara George Cavendish como testigo: «Si hubiera servido a mi Dios con la misma diligencia con que he servido a mi rey, él no me habría abandonado en mis canas». A finales de 1530, la situación era un callejón sin salida. 6 años de persecución, una solicitud de divorcio que no avanzaba, el ministro más poderoso de Inglaterra muerto de desesperación, un papa que no podía actuar, una Catalina que no cedía. Enrique necesitaba un tipo diferente de hombre, no un cardenal, un abogado, no un hombre que pidiera permiso al papa, un hombre que hiciera al papa irrelevante. Su nombre era Thomas Cromwell, y lo que construyó durante los siguientes 5 años fue la maquinaria que cambiaría a Inglaterra para siempre. La propuesta de Cromwell era radical en su simplicidad. No le pidas al papa permiso, o legisla al papa fuera de la existencia. En Inglaterra, el Parlamento simplemente declararía que la autoridad papal sobre asuntos ingleses nunca existió, o al menos ya no existía. Lo que siguió fue el Parlamento de la Reforma, que sesionó entre 1529 y 1536. No fue un solo momento dramático, fue una demolición legislativa sistemática, pieza por pieza, calculada y metódica. En mayo de 1532, el Parlamento obligó al clero a someterse a la autoridad de Enrique. Al día siguiente, el 16 de mayo, Sir Thomas More renunció como Lord Canciller. No hizo ninguna declaración, simplemente se fue. En marzo de 1533, Cromwell redactó el Acta de Restricción de Apelaciones. Inglaterra fue declarada un imperio que no estaba sujeto a ninguna jurisdicción extranjera.
O la palabra imperio hace un trabajo enorme en ese documento. Significa que Inglaterra no responde ante nadie fuera de sí misma. El 3 de noviembre de 1534 llegó el golpe definitivo, el Acta de Supremacía. Enrique VIII fue declarado el único jefe supremo en la tierra de la Iglesia de Inglaterra. Negarse a reconocer esto era alta traición, y el acta de traición de ese mismo año fue más lejos aún. Simplemente decir, con palabras, no con actos, que el rey era un hereje o un usurpador se castigaba con la muerte. El lenguaje mismo se convirtió en un delito capital. Tomás Moro se negó a jurar, pero también se negó a explicar su negativa. Creía que el silencio era protección legal. Se equivocaba. Fue condenado con base en un testimonio falso. El 6 de julio de 1535, en Tower Hill, antes de subir al patíbulo, Moro pidió ayuda al verdugo para subir los escalones tambaleantes y añadió, para bajar, ya me las arreglo yo. Hizo un chiste en su propio cadalso. Sus últimas palabras fueron, muero siendo el buen servidor del rey, pero primero de Dios. Su cabeza fue clavada en el puente de Londres. Su hija, Margaret Roper, sobornó a un guardia para recuperarla. La conservó hasta su propia muerte en 1544. Fue enterrada con ella. Y ahora viene algo que necesitan entender, porque cambia por completo lo que creen saber sobre esta historia. Enrique VIII no se hizo protestante. Nunca. Mantuvo la doctrina de la transubstanciación. Mantuvo la confesión obligatoria. Mantuvo el celibato clerical. Siguió quemando protestantes como herejes durante todo su reinado. Lo que creó fue, en esencia, catolicismo sin el Papa. A la teología protestante real no llegaría hasta el reinado de su hijo Eduardo VI. ¿Quieren la prueba más escalofriante? El 30 de julio de 1540, en un mismo lugar, el mismo día, 3 católicos fueron ahorcados, arrastrados y descuartizados por traición, por negar la supremacía del rey. Y simultáneamente, 3 protestantes fueron quemados en la hoguera por herejía, por negar la transubstanciación. Mismo día, mismo sitio. Un grupo ejecutado por creer demasiada doctrina católica. Otro grupo ejecutado por creer muy poca. Un comentario de la época lo resumió así: puede ser ahorcado por exceso o quemado por defecto. Enrique había roto con Roma. Había ejecutado a su amigo más antiguo. Había legislado la autoridad de Dios en la tierra sobre su propia persona. Y ahora, por fin, el hombre que había deseado a Ana Bolena durante casi una década podía tenerla. Podía hacerla reina. La pregunta era qué tipo de reina resultaría ser, y si una corona valía lo que costaba. El 25 de enero de 1533, Enrique y Ana se casaron en una ceremonia secreta. El 23 de mayo, Cranmer anuló el matrimonio de Enrique con Catalina. Catalina no estuvo presente, jamás lo reconoció. El 1 de junio de 1533, Ana Bolena fue coronada en la abadía de Westminster. Estaba visiblemente embarazada, y Londres guardó silencio. Un silencio hostil. Múltiples testigos registraron que las multitudes se negaron a quitarse el sombrero. Un insulto calculado. Las iniciales entrelazadas H y A, exhibidas en oro por toda la ciudad, fueron leídas como ja, ja. La gente se reía de ellas. Desde los tejados, alguien gritó: Dios salve a la reina Catalina. Ana procesó por calles de desprecio silencioso, con la mano sobre su vientre, siendo la mujer más poderosa de Inglaterra y quizás la más odiada. El 7 de septiembre de 1533, nació Isabel Tudor en Greenwich. Enrique estaba profundamente decepcionado. La carta de anuncio del nacimiento tenía un espacio en blanco preparado para la palabra príncipe. Las letras SSO fueron añadidas a mano después del parto para que dijera princesa. Ahora entienden el peso completo de ese detalle. El reloj había empezado a correr. 1083 días desde la coronación hasta la ejecución. El 7 de enero de 1536, Catalina de Aragón murió en el castillo de Kimbolton. Enrique vistió de amarillo. Existe una ambigüedad genuina aquí. El amarillo podía significar celebración en la tradición cortesana inglesa o luto en la española. No sabemos cuál de los dos significados pretendía Enrique.
Lo que sí sabemos es lo que Catalina escribió en su última carta. Mis ojos os desean por encima de todas las cosas. Murió amando al hombre que la descartó. El 24 de enero de 1536, Enrique sufrió un accidente de justas en Greenwich. Quedó inconsciente durante aproximadamente 2 horas. Muchos historiadores creen que este traumatismo craneal causó cambios medibles en su personalidad durante los meses siguientes. 5 días después, el 29 de enero de 1536, llegó el punto sin retorno. Ana sufrió un aborto espontáneo. El feto parecía ser un varón. Eustace Chapuis, el embajador imperial, escribió a Carlos V con una frase que contiene toda la tragedia en 6 palabras. Ha perdido a su salvador. Enrique estaba devastado. Su inversión emocional en Ana se derrumbó. Ella había fallado en producir al hijo por el que toda la reforma había sido diseñada. Cromwell construyó el caso con eficiencia letal. Los cargos: adulterio con 5 hombres, incluyendo a su propio hermano Jorge. Conspiración para asesinar al rey. La realidad, según el consenso histórico moderno liderado por Eric Ives, es que los cargos fueron fabricados. Mark Smeaton, el único hombre que confesó, fue casi con certeza torturado. Múltiples fechas de adulterio alegadas colocan a los acusados en lugares donde se puede demostrar que no estaban. ¿Los motivos reales? Ana había hecho enemigos poderosos, había fallado en dar un heredero varón, y amenazaba la posición de Cromwell al exigir que los fondos de la disolución monástica fueran destinados a la educación y la caridad en lugar de al tesoro real. Y entonces sucedió algo que ninguna mente racional puede reconciliar. El 17 de mayo de 1536, el arzobispo Cranmer anuló el matrimonio de Ana con Enrique. Legalmente, ese matrimonio nunca existió. El 19 de mayo de 1536, 2 días después, Ana Bolena fue ejecutada por adulterio cometido dentro de ese matrimonio. Fue decapitada por traicionar a un esposo con el que, según la ley, nunca estuvo casada. Ninguna fuente contemporánea reconoce esta contradicción, ni una sola. El 2 de mayo, Ana fue llevada a la Torre de Londres en barca. Pasó por la Puerta del Agua gritando y riendo alternativamente. El condestable de la torre lo registró. Preguntó repetidamente si la llevarían a una mazmorra. Le dijeron que ocuparía las mismas habitaciones que usó antes de su coronación. Lloró aún más, y ahora estamos de regreso donde empezamos. Tower Green, las 8 de la mañana, el vestido gris de damasco, el espadachín escondido entre la multitud. Tengo un cuello pequeño. Ruego a Dios que salve al rey y le conceda un largo reinado sobre ustedes, pues jamás hubo príncipe más gentil ni más misericordioso. Cada palabra pesa diferente ahora. Están escuchando a una mujer que fue coronada reina, que impulsó una revolución religiosa, que fue acusada de crímenes fabricados, cuyo matrimonio fue anulado y cuya ejecución se llevó a cabo por violar ese matrimonio inexistente. Y en su último aliento, alaba al hombre que orquestó todo: el filo de la espada, el cofre de flechas, la tumba sin nombre. Pero en algún lugar de esa misma torre, en las habitaciones de la nursería, hay una niña de 2 años llamada Isabel. Será la reina Isabel I. Reinará durante 44 años. Derrotará a la armada invencible. Dará su nombre a una era entera. La hija que Enrique se decepcionó de recibir, nacida de la mujer que ejecutó. Ella terminará lo que su madre empezó. Ana Bolena fue enterrada sin lápida. La iglesia que ayudó a crear siguió adelante sin ella. La hija que decepcionó a Enrique siguió adelante sin ella. Y lo que creció de las ruinas de esos 1083 días sigue con nosotros ahora, si sabes dónde mirar. Entre 1536 y 1541, 800 monasterios, prioratos, conventos y frailes fueron destruidos, todos y cada uno en Inglaterra y Gales. Aproximadamente 10.000 monjes, monjas y frailes fueron expulsados. La iglesia había sido propietaria de entre el 25 y el 30% de toda la tierra cultivable de Inglaterra. Fue la mayor redistribución de propiedad desde la conquista normanda de 1066. Y aquí está la genialidad accidental. Los compradores de esas tierras, comerciantes, nobles menores, abogados, ahora tenían un interés material permanente en mantener la reforma.
si el catolicismo regresaba, podían perder sus tierras. Enrique había creado, sin quererlo, una clase social con razones financieras para ser protestante para siempre. El hombre que alguna vez midió 1,88 m, que bailaba, gustaba y cazaba, ya no podía caminar. Su cintura medía 137 centímetros. Las úlceras de sus piernas eran tan graves que vaciaban las habitaciones. Nam era transportado en una silla mecánica construida especialmente para él. Murió el 28 de enero de 1547. Su última palabra, según algunos relatos, aunque no verificados, fue «monjes». El famoso retrato de Hans Holbein, esa postura con las piernas abiertas, esa mirada inamovible, fue diseñado para proyectar invencibilidad. La realidad en esos últimos años era un hombre que apenas podía cruzar un pasillo. Y aquí está la ironía suprema. Enrique VIII desmanteló la iglesia medieval, ejecutó a 2 esposas, disolvió 800 monasterios, decapitó a su amigo más antiguo. Todo, específicamente, para asegurar un heredero varón. La heredera que definió su dinastía fue la hija de la mujer que ejecutó. Isabel I reinó 44 años, derrotó a la Armada española y cimentó permanentemente la Inglaterra protestante. La niña que lo decepcionó terminó lo que él comenzó. Hoy, 85 millones de anglicanos en todo el mundo trazan su origen institucional a la crisis de anulación de Enrique. En cada moneda británica, junto al rostro del rey Carlos III, aparecen 2 letras, FD. Fidei Defensor, defensor de la fe. El título que el Papa León X le otorgó a Enrique en 1521 por defender el catolicismo. Sigue ahí, en 2024, en la moneda de la nación que rechazó la autoridad papal. Y cuando en 2016 los británicos votaron a favor del Brexit, el argumento central, que Inglaterra es una nación soberana que no debe someterse a ninguna jurisdicción continental, fue estructuralmente idéntico al que Cromwell presentó ante el Parlamento en 1533. El ADN emocional de la relación de Inglaterra con la autoridad continental no ha cambiado en 500 años. Ana Bolena fue reina durante 1083 días. Fue ejecutada por un crimen que, según la ley, nunca cometió. Su hija se convirtió en la monarca más grande de Inglaterra. Y las 17 cartas de amor que Enrique le escribió a la mujer que decapitó, las cartas que empezaron todo, se conservan hoy en la biblioteca del Papa que él destruyó. En cada moneda, 2 letras. FD.